Bueno, qué privilegio es estar con ustedes hoy aquí en la casa de Dios, en Emmanuel. ¿Cuántos están felices de estar acá? ¿Cuántos están felices de estar acá? Amén. Bueno, hoy vamos a estar tomando un tema muy especial que se llama hilos de compasión. ¿Cómo se llama? Diga a la persona que está a su lado, hilos de compasión. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de hilos de compasión y vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Lo tengamos. ¿Estamos listos? Pongámonos de pie. Yo sé que los acabo de pedir que se sienten, pero pónganse de pie por reverencia, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Incline su rostro. Padre, te pedimos que en esta preciosa mañana puedas hablar a nuestro corazón. Que esta palabra se pueda convertir vida en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y que en este momento, Señor Jesús, pueda ser tu espíritu que pueda guiarnos y que tu espíritu pueda hablar al espíritu de cada uno de los que estamos acá. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra será como una espada de doble filo que entrará y penetrará en lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Bueno, denle un aplauso fuerte al Señor por esa palabra que acabamos de escuchar. Cuando hablamos acerca de Jesús y nosotros vemos en este pasaje bíblico, vemos algo muy esencial. Lo esencial es que Jesús, Él vio la inmensa necesidad que la gente tenía. Él vio qué es lo que estaba pasando alrededor. Él vio qué es lo que estaba ocurriendo alrededor. Él vio la necesidad, Él vio la enfermedad, Él vio la dolencia, la debilidad, el desamparo. Él vio aún la división que había en las propias casas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él recorría las ciudades, las aldeas y aún en las sinagogas. Él iba compartiendo, pero Él fue a esos lugares. Por eso Él se acercó a sus discípulos y a sus discípulos le dijo y les pidió que oraran por obreros. ¿Por qué les pidió que oraran? Por obreros. Les pidió que oraran por obreros. Ahora, esto significa que en el liderazgo cristiano se necesitan personas que están dispuestas a sobrellevar las cargas de otros. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás dispuesto a sobrellevar las cargas de otro? No, pero miren, yo hago este ejercicio con ustedes muy a menudo. Mire a la persona que está a su lado y mírele a los ojos y pregúntele: ¿estarás dispuesto a sobrellevar las cargas de otro? Porque esa es la verdadera compasión. Es hacer que la bendición de aceptar a Jesús en el corazón alcance a otros. Pero nos toca llevar las cargas ¿sobre quiénes? Sobre nuestros hombros. Tengo un video que les quisiera presentar de esta pequeña ilustración de llevar la carga sobre otros. Morales is here with an unforgettable pair, Natalie. And it's a story you have to see to believe. Our real heroes today are Dick and Rick Hoyt, better known as Team Hoyt. And if you haven't heard of them yet, be prepared. They are almost legends in their own right, and you'll see right now why they are heroes to so many. This is one of the greatest love stories of all time. A story of a father who climbs mountains and runs to the ends of the earth and back to give his son a better life. A life that transcends the limitations of his body. Registration for the 25th Ironman continues one by one. Some faces we recognize. Here is 58-year-old Richard Holcomb, number 214, back for a second try. He's legally blind and it doesn't matter to him. No, the thing that must occur at all costs is this time, cross the line. It's more than a race. It's a lifetime event that we'll remember for the rest of our lives.
They're either going to carry me off the course or I'm going to cross the finish line. The stories about people like Richard Holcomb pass through this world as Race Week moves toward this morning. Hey, did you hear about the man who is legally blind? People love to tell and love to hear the stories. Then, appearing near the start line, where they've been before, are father and son, Dick and Ricky Hoyt. There is no one here who hasn't heard about them, their story, and a human commitment that goes far beyond and far back. Bueno, en el video nosotros vemos a un padre. Disculpen, me dieron otro video. Pero en el video nos habla acerca de un padre. Y cuando nosotros vemos la historia de este padre, el hijo tiene cerebral palsy, que está completamente paralizado. Él habla a través de una computadora. Y la historia nos narra que este padre tomó sobre sus propios hombros esa carrera que se llama el Ironman. Pasaron por natación, ciclismo, corriendo, y esos tres. Y él se los llevó a su hijo en sus hombros, lo puso en una balsa y él nadó con su hijo en su espalda. Literalmente tomó a su hijo con la responsabilidad de que su hijo no iba a ser un niño más paralítico, sino que su hijo iba a tener la experiencia también de un ganador. En todas las carreras que han corrido los maratones, ahí va el papá empujando a su hijo. En todos estos maratones, ¿cuántos han escuchado el maratón de Boston? ¿Sí? Ahí va Mr. Dick Hoyt con Rick Hoyt y van los dos juntos corriendo. Él, allá anciano, ya señor de edad, corre. Tiene 60 y pico de años y todavía corre en esa carrera. No sé cuántas millas es la de, sé que es de Hopkinton hasta Boston, no sé exactamente cuántas millas es la carrera de Boston, pero en toda esa carrera él lo empuja, literalmente llevando la carga de su hijo. Así como el Señor nos pide a nosotros, tal vez usted no va a cargar a su hermano. Mire la persona que está a su lado, espero que sea flaquito, porque si lo tiene que cargar y llevarlo y pasarlo, pero la palabra nos dice que debemos de llevar la carga de mi hermano, de mi hermana. Diga a la persona que está a tu lado, somos una familia. ¿Sí? Y por eso tenemos que ir hombro a hombro. Hágale así, ponga su hombro sobre su hermano. Dígale, somos una familia en Cristo Jesús. Miren, lo primero que Jesús hacía es que Él recorría las ciudades y las aldeas. Él al caminar, Él comenzó a ver la necesidad que había en las personas. Y Él mientras caminaba, Él conocía no solo la necesidad, sino también Él iba viendo el deseo de las personas de buscar con hambre y sed de Dios. Personas que tenían el anhelo de tener esa oportunidad de conocer a un Dios grande, fuerte y poderoso. Yo creo que más de uno de los que estamos acá, conocemos a personas que no solo tienen necesidad, pero saben que necesitan un cambio en su vida. Y saben que ese cambio solo proviene del Señor. El asunto es que Jesús, Él no se quedó esperando en la iglesia diciendo, bueno, voy a poner el letrero afuera a las 10:30 de la mañana. Los espero en la 814 Boston Post Road East, Marlboro, Massachusetts. Ahí está Jesús de Nazaret con la Biblia esperando. No. Él no esperó poner sillas. Dice la palabra que Él fue, ¿a dónde? A las ciudades. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. ¿Predicando qué? Él iba compartiendo las palabras de Dios. Pero Él en ese paso, lo primero fue que Él vio la necesidad que había en el pueblo. Lo segundo es que dice enseñando en las sinagogas de ellos. Cuando Él fue, Él llevó la palabra de Dios y esa enseñanza corre el velo. La palabra viva corre el velo y brinda la claridad de la revelación que Dios quiere para nuestras vidas, del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra habla acerca del profeta Oseas. ¿Qué dice el profeta Oseas en Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste del conocimiento, no te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué
palabra más intensa. Cuando el Señor le está hablando que yo me voy a olvidar también de tus hijos. ¿Pero por qué? Porque desechaste el conocimiento. En algún tiempo tuvieron el conocimiento. En algún tiempo habían recibido esa palabra, pero la desecharon, la echaron de menos. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Ha habido o hemos conocido de repente personas que un día anduvieron, conocieron los principios y la palabra de Dios y de repente han desechado el evangelio? Miren, yo crecí, mis papás han sido cristianos, yo crecí en el evangelio y he conocido muchos hijos de pastores que también estuvieron en la iglesia. Éramos los chamaquitos, por no decir otra cosa, que andaban corriendo de un lado para otro, que estábamos en la iglesia. Pero aunque estábamos en la iglesia, yo le doy gracias a Dios que el Señor ha trabajado con mi vida. El Señor me ha llevado y me ha formado y me ha dado excelentes padres. Yo los considero excelentes y que nos han formado para que nosotros continuemos caminando con el Señor. Pero también tengo amistades que, aunque sus padres son cristianos, aunque son pastores, no caminan con el Señor. Y la palabra dice lo siguiente: que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La necesidad que nosotros tenemos de inculcar esto también en nuestros hijos y en nuestras futuras generaciones. El desafío que nosotros tenemos de salir y enseñar. Es decir, así como Jesús salió y fue a las aldeas, a las casas, aún a esas sinagogas, Él fue quitando el velo. ¿Qué fue quitando? El velo. Él fue quitando la ceguedad. Él fue llevando el evangelio con el propósito de ¿qué? De brillar luz sobre el lugar donde ellos estaban. Ahora, la realidad es que si ellos hubiesen tenido el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra misma los hubiese protegido. La protección de Dios hubiese llegado sobre ellos y se hubiese preservado el sacerdocio que había sobre esa casa. Ahora, usted y yo tenemos, aunque tenemos un gran privilegio, porque es un honor que otros ministerios nos estén honrando, estén trabajando con nosotros y nos estén apoyando, pero de la misma manera tenemos una alta responsabilidad para mostrar que la iglesia de Cristo no está muerta, sino que la iglesia de Cristo está viva y está fuerte en el nombre de Jesús. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Que en Nueva Inglaterra, en América, en los Estados Unidos, la palabra de Dios aún sigue vigente. No es solo por otros lados, sino que aún acá el Señor a nosotros nos ha llamado para que marquemos una diferencia. Pero para marcar la diferencia tenemos que tener la convicción de lo que el Señor ha estado haciendo en cada una de nuestras vidas. La palabra dice que el Señor Jesús también, Él fue predicando el evangelio del reino. Y la predicación del evangelio confronta al pecador con su pecado. La palabra nos dice a nosotros ¿qué debemos de hacer? Predicar el evangelio. Y es el Espíritu de Dios que convence al pecador de su pecado. Por eso mi deber no es juzgar. No sé si han escuchado a alguien alguna vez decir: te vas a ir al infierno. No, aquí no se escucha de eso, ¿verdad? O es aquí o es allá. No, no es mi deber. Mi deber es predicar el evangelio. Mi deber es predicar las buenas nuevas de salvación. Y mientras predicamos la palabra confronta al pecador. La palabra es la que lo guía al arrepentimiento. Y es lo único que puede transformar la vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Diga a la persona que está a su lado: la palabra debe transformar tu vida. Y cuando nosotros vemos esto, que la palabra debe transformar nuestras vidas, es que tenemos que nosotros transmitirla con sencillez y ser un testimonio vivo de quién es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Recuerdo hace unos años atrás, antes de casarme, era novio de una muchacha muy bonita, elegante, preciosa. Hoy es mi esposa y en el nombre de Jesús, la madre de mis hijos. Vamos a tener hijitos, ¿verdad? Yo ya he escuchado muchos sueños. Ya cuando mi mamá tiene sueños es como que ya viene. Hijos espirituales, es que no quiere ser abuela todavía. No se preocupen, ya la vamos a ungir. Pero lo interesante es lo siguiente, que mientras nosotros estuvimos de novio, hablamos con Natalia y le dije: mi amor, tú vas a tener que ir a un encuentro. Ahora, había ido a la iglesia pequeña. Yo le dije: mi amor, tienes que ir al encuentro. Me dice: ¿y para qué tengo que ir a un encuentro? Yo soy cristiana, me dice. Le digo: pero es que necesitas tener un encuentro con el Señor.
pero yo conozco al Señor. Tú necesitas, yo te sugiero que vayas. Y hablé con ella, pero de repente alguien se acercó y le entregó un paquetón así de artículos que se imprimieron de internet y asumo que gastaron bastante tinta. Y llegaron y se le acercaron y se lo entregaron a Natalia. Y antes de ir al encuentro le dijeron, léelo. ¿Sí? Y se le acerca y en todo eso, que somos satanistas, que somos aquí, hechiceros, esto y lo otro. Y Natalia, bueno, se lo dijeron, ten cuidado. Y Natalia me llama esa noche y me dice, Abiud, tengo un paquete que quiero leer contigo. Y yo, ¿y qué te dieron? ¿Y qué estás hablando? Es que, ¿y ustedes qué hacen en ese encuentro? Y yo, sí, y es mi novia, ¿ok? Es mi novia. Y yo estoy ahí y le digo, mi amor, bueno, sentémonos y leamos. Mire, yo me enojé de una manera santa, si se puede enojar de una manera santa. Pero yo me molesté, yo dije, pero ¿por qué no me vienen a preguntar? ¿Por qué no me vienen a hablar? Y como ¿cuántos han sido carnales en algún momento, verdad? Le entra la cara. Y yo, pero dije, Señor, dame sabiduría, Padre, dame sabiduría. Porque eran artículos. Y cuando ella empezó a leerlos, empezamos a escuchar de una persona que escuchó de otra persona, de otra persona, de otra persona que fue a un encuentro. Y que lo llevaron, y que esto. Y mientras ella lo estaba leyendo, ella me iba preguntando, ¿qué te parece? Y ella, bueno, yo le pedí al Señor que me diera dirección para hablar. Y gracias a Dios, el Señor me dio la habilidad de convencimiento. Pero mientras hablé, mientras íbamos hablando, la verdad es que yo iba quebrantando cada uno de ellos. Yo digo, la verdad, yo no puedo hablar por ningún otro ministerio. Lo único que sí les puedo decir es que nosotros no hacemos tipo de hechicería ni ninguna cosa aquí en la iglesia. Lo que hacemos es predicar la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios que va a hacer la obra. No somos nosotros, tan solo somos un instrumento. Y Natalia me dice, sí. Y me decía, es que el man pintaba la historia que se los llevan secuestrados en un bus. Y les digo, ¿tú no has ido a un campamento de la iglesia? ¿Qué? ¿Se van todos en carritos o se suben a un bus? Bueno, claro, nos hemos subido a un bus. Entonces, y mientras estábamos ahí, todo el meollo del asunto, le dice, pero ¿por qué es necesario que uno vaya al encuentro? Yo le dije, mi amor, es que aunque uno ha aceptado al Señor en su corazón, una vez se carga ataduras en su corazón. Y yo he conocido muchas personas que han estado en la iglesia por años, pero no han recibido la liberación total sobre sus vidas. Y Natalia me dice, ok, bueno, voy a ir. Y a mí me sugirieron que no estuviera en el encuentro, sino que yo la dejara como una oveja, ¿sí? Y que ella trabajaran. Y estuvo en el encuentro. Lo curioso es que cuando salimos del encuentro, no sé si lo querés decir, digo yo, cuando vamos saliendo del encuentro, o venga, den un aplauso a Natalia, ¿eh? Sí, ok. Entonces, cuando vamos saliendo del encuentro, yo la fui a buscar, o mejor. Bueno, yo sigo. Cuando vamos saliendo del encuentro, salí con una sonrisa oreja. Bueno, les voy a contar. Llegué al encuentro y yo me sentí un poco rara. Bueno, vamos a ver. Pero durante todo el encuentro pude ver como que un velo se me estaba quitando de los ojos, poco a poco, con cada charla, con cada palabra. Yo sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando, algo estaba pasando dentro de mí. Y yo me puse a pensar de todas las cosas que habían pasado en mi familia, que yo conocía, de mis amistades, o mismo en la iglesia donde yo estaba. Y que veía que personas habían llegado a Jesús, pero todavía no había un cambio dentro de ellos. Y aquí acabamos de aprender que la palabra tiene que traer un cambio a nuestras vidas. Entonces yo veía que los mismos patrones se continuaban pasando de generación en generación. Y cuando hablaron de sanidad del corazón, yo recibí mucha sanidad que ni siquiera sabía que necesitaba. Cuando hablaron de liberación, yo fui liberada y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero yo me sentí libre después. Cuando hubo llenura del Espíritu Santo, yo creo que no me acuerdo a quién le dije, yo le dije, yo nunca me había caído así. Y sentí algo muy especial, fui llena del Espíritu Santo. Llegó el domingo y me tocaba ir a ministrar a la iglesia, a donde yo estaba. Y Abiud viene y me recoge. Y yo salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Y le digo, wow, me siento libre. Nunca me había sentido así. Me siento tan libre. Gracias por traerme acá. Entonces él me pregunta, ¿qué pensaste? ¿Qué aprendiste? Yo, la verdad es que nunca había entendido
¿por qué tantas personas que dicen que han llegado a Jesús todavía siguen cargados, pesados, deprimidos, tristes, enfermos, en ruina, pensando que eso es lo que Dios quiere que nosotros carguemos sobre nosotros? Y muchas personas o muchos jóvenes pensaban, bueno, para ser cristiano mejor me quedo aquí en el mundo, porque si voy a seguir cargado, oprimido con todo esto, mejor ni siquiera quiero entrar. Son solo reglas de las cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Son solo, quizás las personas te van a mirar mal, muchas cosas que hay argumentos en los jóvenes. Pero entonces yo me di cuenta que en ese encuentro hubo liberación en mi alma. ¿Quién sabe que la liberación es necesaria? Y hubo liberación en mi alma y yo pude ser libre de muchas opresiones. Pude ser libre de muchas heridas en mi corazón. Y cuando llegué y vi a Viuda otra vez, le dije gracias. Gracias por llevarme a un encuentro, porque pude ser libre de muchas cosas. Y hoy yo entiendo ya ese versículo que dice que la voluntad de Dios es buena y es perfecta para nuestra vida. No es cualquier cosa, es buena y es perfecta. Y que como nuestra alma prospera, así también Dios quiere que nosotros prosperemos en todas nuestras áreas. Entonces, eso fue lo que yo entendí ese día. Ese fin de semana cambió mi vida, marcó mi vida. Y si usted no ha ido a un encuentro, esto es una mini propaganda, por favor vaya a un encuentro. Usted no quiere ser un cristiano que solo se sienta en una banca, que solo entiende que Jesús lo salvó, pero no vive su vida en abundancia. Porque Jesús no vino a darnos vida miserable ni vida triste, nos vino a dar vida en abundancia, vida próspera, vida con salud, vida llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y eso, un aplauso al Señor. Y eso fue lo que yo entendí ese fin de semana, que mi vida tenía que ser llena del Espíritu Santo. Y todos los temores que habían, todas las cosas que yo vi en mi familia, yo pude romperlas, yo pude acabar ese día con las maldiciones, con las cosas que yo veía que se iban a repetir, porque yo soy una hija de Dios. Amén. Somos linaje escogido. Como pueden ver, puede predicar también. Pero ¿qué es lo curioso? Que salió. Ahora, les digo eso ¿por qué? ¿Y por qué usamos este ejemplo? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que quita un velo sobre nosotros. Y muchos hemos conocido o hemos sido escuchadores de la palabra, pero muy pocas veces la hemos puesto por acción. Y la palabra de Dios tiene que hacerse vida en nosotros y tiene que reproducirse de tal manera que yo y mi casa serviremos a Jehová. El asunto es servir, ¿sí? No es de yo y mi casa solo voy a la iglesia, sino que es servir. La palabra de Dios dice que Él recorría, Él caminaba y Él predicaba el evangelio. Pero no solo la predicaba, le quitaba las vendas, le quitaba el velo que tenía por enfrente, sino que también vino sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, viendo la necesidad que había con el pueblo. Lo mismo que hizo con Natalia, lo mismo que hizo conmigo, y sé que lo ha hecho con muchos de los que estamos acá. El asunto es que también el Señor nos llama a que nosotros seamos obreros en su mies. Y para que nosotros podamos ser obreros en su mies, debemos de nosotros ver con los mismos ojos de compasión que Jesús tuvo. Porque dice la palabra, y en la última porción de ese versículo dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Las vio desamparadas como ovejas que no tenían pastor. No las vio, bueno, ese pueblito que está ahí, que no puede, que aquí y allá. No vio los argumentos, sino que tuvo compasión en su corazón, de tal manera que fue a realizar la obra por el cual el Señor lo envió. Y le dijo a sus discípulos, debemos de nosotros orar por obreros en nuestra mies. El desafío que nosotros tenemos es que aquí, todo alrededor, que nosotros podamos ser obreros en la mies de nuestro Padre Celestial. La palabra es muy clara, y así como el ejemplo que usábamos ahorita, el testimonio de Natalia, que la importancia es que nosotros podamos ser libres. Dice Natalia que ese fue el día, porque si no lo sabían, Natalia canta, tiene una voz muy preciosa, y ella ministraba la alabanza en la iglesia donde estaba. Y dice que fue el primer día cuando ella predicó que sintió como que fluyó con el Espíritu Santo de una manera poderosa. Hoy siempre sigue fluyendo, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando nosotros entregamos todo y despojamos nuestras cargas al Señor, Él puede hacer una obra maravillosa a través de cada una de nuestras vidas.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, úsame. Úsame en tus manos. Si puedes hacer una obra conmigo, hazlo conmigo. El asunto de todo esto es que el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, Él está tejiendo con hilos de compasión todo lo que está a nuestro alrededor. Las vestiduras que tú cargas, lo que el Señor comienza a sanar en tu corazón, Él comienza a traer una restauración total a nuestra vida. Pero de tal manera que usted y yo también podamos ir y hacer lo mismo. Ahora, yo sé que muchos de los que estamos acá servimos en algún aspecto del ministerio, pero muchas veces el enemigo, como les compartí hace unos domingos atrás, el enemigo busca como una serpiente astuta, orando y susurrando a nuestro oído. Y yo no sé si usted ha sido tal vez una de esas personas que se ha quedado, que usted ha estado, acabamos de estar en un encuentro y me contaba un hermano que un testimonio que tuvo acerca de que cuando estaban ungiendo a los 144, era como que las puertas o las paredes del edificio continúan expandiéndose y que se continúa añadiendo más y más y más personas. El desafío de nosotros es levantar a una generación con una antorcha encendida en sus corazones que pueda proclamar el nombre del Señor a diestra y a siniestra. En el lugar donde esté, que tenga fe que Cristo está a nuestro lado. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? El Señor tuvo compasión de ellos. Él tuvo el deseo de servir. Y por eso es que Él se enfocó con un solo enfoque. Y fue de ir y escogió a sus 12 discípulos. Y me impacta, porque sus 12 discípulos no todos eran educados en el Evangelio. No todos eran grandes pastores o grandes líderes. Como Pedro, era un pescador, era un obrero. No decía mayor cosa, sino que pescar, tenía sus redes. Pero así el Señor se le acercó y dice, te voy a hacer a ti pescador de hombres. Él no miró el trasfondo de dónde venía ni de dónde estaba, sino le dio la palabra y le dijo, sígueme. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Pedro? Dejó todo lo que tenía y fue siguiendo a Jesús. Nuestro desafío aquí en esta ciudad y en todo alrededor es que nosotros podamos con fe levantarnos y proclamar el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Fue trayendo sanidad y restauración a toda persona con quien Él se encontró. Y qué maravilloso sería. Mire a la persona que está a su lado, mire a la izquierda, mire a la derecha y mire para atrás. ¿Te parece? Está bueno mirarse, es que normalmente no se miran, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos miramos, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una semilla, algo que el Señor nos ha entregado por gracia. Y aquello que hemos recibido por gracia también nosotros debemos de dar por gracia. Y cuando nosotros reconocemos que por gracia vivimos, que no es por nuestras fuerzas, sino que fue un aliento de vida que sopló sobre nosotros, esa palabra tiene que fluir a través de nosotros. Para todos nuestros amigos que están acá, nuestro mayor anhelo y deseo es que ustedes puedan conocer al verdadero Señor. No la experiencia que tuvo con algún hermano, con alguna iglesia o con esto y con lo otro, sino tener una experiencia genuina con Cristo, así como la tuvo Natalia, así como la tuvieron mis papás, así como la he tenido yo, que tenemos tanta convicción que Cristo está de nuestro lado. No somos perfectos y creo que ninguno de los líderes de esta iglesia se sienten que son los super cristianos o super santos, sino sabemos que somos deficientes. Sabemos que tenemos necesidad y que sobre todas las cosas necesitamos a Cristo. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento y reconocemos que somos pecadores y que si no fuese por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es aquello que nos mueve a ir a sanar y restaurar y buscar de todas las maneras posibles. Si yo tengo la oportunidad de llevar la carga de mi hermano, yo la voy a llevar en el nombre de Cristo. Así como el padre que llevó a su hijo y que ha hecho y que ha causado una alegría y una sonrisa en el corazón de su hijo. De la misma manera que nosotros podamos levantar la carga de nuestro hermano para darle una sonrisa ¿a quién? A nuestro Padre. La semilla que Él sembró en usted no puede morir, sino que tiene que producir fruto y mucho fruto. Por eso si puedes inclinar tu rostro, los muchachos me pueden ayudar en el piano. Hoy el mensaje que el Señor nos dio es muy sencillo, muy práctico.
nos habla acerca de que debemos de nosotros predicar, salir a las casas, abrir los hogares. Por eso trabajamos con las células. Por eso es que nosotros nos desafiamos a no quedarnos encerrados entre las cuatro paredes, sino hacer aquellos instrumentos. Vamos a salir de los moldes. Vamos a permitir que sea el Señor que nos vaya a usar. Mientras tú inclinas tu rostro ahí donde tú estás y meditas tan solo por un momento en la palabra que acabamos de compartir. Porque el Señor les quiere traer libertad sobre tu casa, libertad sobre tu hogar, libertad sobre tu familia. Has tenido heridas en el corazón, han habido déficit, no sé qué es lo que haya rodeado tu corazón, pero el Señor quiere traer sanidad a tu casa. Él quiere traer sanidad a tu corazón. Él quiere traer libertad total sobre tu hogar, sobre tu espíritu, sobre tus pensamientos. Él quiere liberarte completamente. Y así como tú recibes esa liberación, que también tú lo puedas hacer con otro. Hay personas acá que lo que necesitan es esa liberación. Lo que necesitan es llegar a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Padre Celestial, y decirle: Padre, hoy yo te entrego a ti todas mis cargas. Hoy yo te entrego a ti todo el peso. Hoy yo te lo entrego a ti porque yo ya no puedo más. Como también hay personas que han recibido esa libertad, que han recibido el favor de Dios, que han recibido la gracia de Dios, pero se han olvidado de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Jesús, Dios Padre, le dio vida, pero también tuvo que entregar su vida por nosotros. Y el sacrificio que dio fue inmenso, fue grande, fue... Siempre me causa curiosidad de cómo fue Jesús, que Él en medio de todo eso, en medio de todo ese desprecio, en medio de todo, Él tenía su propósito tan intacto, que no permitió que eso entrara, que la oscuridad controlara todo su corazón, sino que al final de todo Él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con su última expresión dice: consumado es. He terminado. He concluido la carrera. He hecho lo que tenía que hacer. Y el Señor comienza a hacer una obra maravillosa a través de la vida de Jesús. Su discípulo Pedro que lo había llamado la roca, Pedro que lo había llamado el pastor de la iglesia, se regresa humillado a ser un pescador. Pero el Señor Jesús, con su cuerpo glorificado, Él fue y no lo rechazó, no le reclamó, sino que fue y con palabras tiernas, palabras de amor, comenzó a trabajar con Él, a restaurar su alma. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en la vida de muchos que estamos acá? El Señor quiere restaurar tu alma. Pero tienes que haber recibido el perdón de parte de Dios. Tienes que haber perdonado para poder dar perdón. Tienes que poder haber recibido el amor del Señor para poder transmitir ese amor. Jesús lo hizo. Él recorría y tuvo compasión porque el Señor lo alcanzó. El Señor nos ha alcanzado y la verdad es que Él nos ha salvado porque Él tejió nuestra fe con esos hilos de compasión. Es fe lo que el Señor demanda de ti. Es fe lo que el Señor está tejiendo todo a tu alrededor. Y cuando sientes que no tienes fuerzas, es el Espíritu de Dios que busca llenarte de fe. Si eres una persona que hoy necesitas fe, no importa si es el primer día que llegas o si has estado aquí por un tiempo, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú te pongas en pie. Si es fe lo que necesitas. Todo ojo cerrado. Es fe lo que necesitas. Es ese favor de Dios y esa gracia de Dios. Yo te voy a pedir que tú te pongas en pie en el nombre de Dios. Porque sé que hay algo que el Señor quiere hacer aquí en esta hora. Y rabashanda, no tengas temor. Ten fe. Ten fe que es Cristo que está haciendo una obra en ti. Ten fe que es el Señor que en ese momento Él te está llamando.
Es el Espíritu Santo que Él está tejiendo con hilos de compasión, que Él está tejiendo todo a tu alrededor. Él es quien está abriendo esa puerta. Sí, Señor. Que ahora toda la iglesia se pone en pie. Y en el nombre de Jesús, el Señor está a punto de desatar algo sobrenatural sobre cada una de nuestras vidas. Pero demanda que tengamos un corazón de compasión. Que así como nos compartía la pastora, que seamos una iglesia que va a salir y marcar una diferencia. Una iglesia que no se va a quedar entre las cuatro paredes, sino una iglesia que también va a dar lo que el Señor nos ha otorgado. Que va a entregar esa gracia, ese favor. Que vamos a tomar el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a permitir que nuestras generaciones, que nuestras familias, que nuestros hogares, que nuestros hijos puedan ser llenos del Espíritu de Dios.